Vamos a comenzar el día de hoy, 3 de junio del año 2021, con la unidad 2 del curso que se llama Mecanismos. El objetivo es seleccionar mecanismos mediante el cálculo y análisis de sus características y pares cinemáticos debe ser, cadenas cinemáticas y grados de libertad para su reemplazo en sistemas industriales. Bueno, esto se refiere pues primero a identificar los mecanismos que conforman las máquinas para en un momento dado darles mantenimiento. Ustedes pues yo creo que ya han visto algo de en los cursos de mantenimiento, que hay dos tipos de mantenimiento, que es el que se hace antes de la falla, que es el preventivo, y el que se hace después de la falla, que es el correctivo. Entonces, para hacer de entrada un mantenimiento a un equipo o una máquina, pues tenemos que saber las partes que lo conforman, ¿no? Por ejemplo, un coche, cuando se le da el servicio a un coche, cuando se le da lo que le llamamos la afinación, que es un mantenimiento preventivo en algunos casos, o correctivo. Bueno, más bien es preventivo en ese caso la afinación. Pues se tiene que saber por lo menos lo básico del funcionamiento del auto para poderle dar el servicio. Y pasa lo mismo con otras máquinas, ¿no?, más avanzadas. Por ejemplo, una troqueladora, pues un torno. ¿Qué más puede ser? Un robot. Ahorita que hay tantos robots ya en la industria que hacen las tareas principales en los procesos. A esos robots pues hay que darles mantenimiento, ¿no? Y todos estos equipos están formados por mecanismos. Entonces, de eso se trata la unidad, de analizar esos mecanismos, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo se calculan. Y en un momento dado, pues, si se requiere hacer ese mantenimiento o planear el mantenimiento, porque hay que recordar que lo primero es planear cómo se va a hacer el mantenimiento. O sea, planear me refiero en el sentido de qué se necesita, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer un mantenimiento? ¿Qué materiales necesito? ¿Qué herramientas? ¿Cuántas personas lo tienen que hacer? Etcétera, ¿no? Las refacciones. Esa es la planeación del mantenimiento y el tiempo. Porque todos estos materiales y equipos que se necesitan para el mantenimiento, pues tienen un costo. Entonces el mantenimiento hay que establecer el costo primero, ¿no? Esa es parte de la planeación del mantenimiento. Entonces todo va encaminado a lo mismo, ¿no? Al final la carrera por eso se llama así, mantenimiento industrial. Entonces esto va ligado, ¿no? Bueno, y el tema en particular de hoy, vamos a ver el cálculo de los grados de libertad de un mecanismo y la movilidad. Entonces son varios conceptos que es a través de las lecturas que si ustedes yo creo que ya fueron empezando en esta semana. Y vamos a cambiar aquí la presentación para ver algunas definiciones, conceptos, ¿no? Por ejemplo, pues el mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Es algo que no es algo lejano a nosotros, porque es algo que usamos mucho. Casi todo lo que está a nuestro alrededor tiene algún mecanismo. Y máquinas también. Las máquinas están formadas por mecanismos. Entonces es algo que vemos. Quizás en la industria pues haya más, ¿no? Pero también en nuestro alrededor también existen los mecanismos, ¿no? Entonces esa sería la pregunta, ¿no? Primero, ¿qué es un mecanismo? ¿Alguien quiere comentar esto? ¿Qué es un mecanismo para ustedes? ¿Alguien del grupo que tenga una opinión de qué es un mecanismo?
A ver, José Antonio Cuevas, ¿qué opina de los mecanismos? ¿Qué crees que sea un mecanismo para ti? ¿Cómo lo definirías? Un mecanismo. Pues yo digo que es como las, las piezas, profe, de una máquina que hace que funcione, Ujú. como por ejemplo los engranes, pues, Es es una parte muy importante, ¿no? De una máquina. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga un concepto de un mecanismo? A ver, Juan Luis, ¿qué Podría opina? ser como una, por ejemplo, una máquina que esté conformada por distintas piezas, Ujú. Por tipo ejemplo, poleas, ándale, poleas, no sé, tipo engranes, brazos. sí, bueno, levas también. Bueno, aquí está la definición, esto ya es más, digamos, académica. Esto está en el libro de Norton. de- Profe, podría ser también un motor, ¿no? De un auto. sí, sí, este es Ah, un mecanismo, el famoso mecanismo de vía la manivela. Y también, como tú lo mencionabas, pues es una polea. La polea también es un mecanismo, ¿no? Cuando hay arreglos así muy grandes como estos de acá, se llaman polipastos, que se usan ya para pesos más grandes, ¿no? Entonces aquí hay una ganancia, se hace un cálculo y se van generando lo que se le llama ganancia para levantar más peso. Entonces la polea es una máquina muy sencilla, muy antigua. Se, se tienen rastros de la época de los romanos, o sea, antes de Cristo, la época de Cristo, que había poleas. Y pues este es muy famoso, ¿no? El mecanismo que se le conoce como mecanismo de vía la manivela, que pues se utiliza en los motores de combustión interna. Pero no solamente ahí, porque aplica en muchas otras máquinas. Esto, por ejemplo, puede ser la cámara, esta parte que está aquí, donde está insertado el émbolo o el pistón. Entonces en la cámara, si ustedes recuerdan cómo funciona un motor de combustión interna, pues ahí llegan los gases, ¿no? O sea, hace una mezcla de gases con pues el combustible y aire, una parte de aire también. Y hay una chispa, surge una chispa. Hay un mecanismo que genera la chispa. De hecho, ese mecanismo se genera cuando encendemos o le damos la vuelta a la llave del auto. Ahí se genera el mecanismo, que es otro mecanismo que genera la chispa y hace una explosión. Entonces explota esa mezcla y se expande. Esto se recorre, se expande en forma lineal y este émbolo o este pistón tiene aquí un perno que está ligado a este eslabón que se le llama biela. Entonces recorre o mueve la biela. La biela está ligado por otro perno con otro eslabón que se le llama manivela y entonces genera un movimiento, pero ese movimiento es un movimiento generado, es un movimiento circular, porque esto se va a mover, ¿no? Circularmente y pues está acoplado a un eje ahí y genera el trabajo. El objetivo de esto es generar trabajo. Entonces ese es un mecanismo que, pues como dice acá la definición, genera poca potencia y más bien por ejemplo, el objetivo de este mecanismo es iniciar el proceso, ¿no? Porque de ahí se va a una transmisión que va a reproducir y aumentar la potencia, ¿no? Y va hacia los diferenciales, las llantas, etcétera, pero va aumentando esa potencia, ¿no? Es como el arranque, ¿no? El arranque de todo el sistema. Entonces, eso es un mecanismo. Es un conjunto de piezas que generan trabajo, o como dice aquí, poca potencia.
Este es un mecanismo. Bueno, esos mecanismos generalmente están insertados en máquinas. Y las máquinas, pues, su objetivo, pues, es generar mucho trabajo. Eso sí, ahí está la diferencia, ¿no? El mecanismo genera, pues, el trabajo apenas necesario para iniciar un proceso, digamos, ¿no? Pero la máquina lo que tiene que hacer es trabajo. Y el trabajo implica, pues, levantar cosas, mover cosas, empujar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta pala mecánica, este trascabo, que se usa para mover material, para levantar material de un lado hacia otro. Pues esto es una máquina, ¿no? Muy complicada. Es un sistema hidráulico aquí, tiene unos pistones hidráulicos. Y pues motores, ¿no? Es un motor diésel generalmente. Y el de acá es un robot industrial de proceso. Los robots pues hoy en día hacen de todo, ¿no? Hacen algún tipo, por ejemplo, de troquelado. Un troquelado es como una impresión. Esa es una troqueladora. Generalmente es una máquina, es como una prensa. Una troqueladora es una prensa mecánica. Entonces generalmente eso ya lo hacen los robots, como pues podría haber sido que hace como una impresión de alguna placa, por ejemplo, o algún corte. Hay robots que ya soldan, que por ejemplo por las carrocerías de los autos, pues todo lo unen con robots. Casi todos los procesos de las armadoras de coche ya están hechas con robots, y ahí nada más los operadores pues los van supervisando y van como acercando los materiales. Es lo que se hace en estos tipos de empresas, ¿no? ¿Y qué otro tipo de máquinas? Pues todo lo que usamos, ¿no? Los automóviles, las bicicletas, como usamos refrigeradores. Todos estos son máquinas que tienen mecanismos. Esos mecanismos tienen partes o componentes que se les llaman eslabones, que son estos que están aquí, y se unen unos con otros, como lo veíamos acá. Vamos a regresar aquí al mecanismo de biela-manivela. Estos serían eslabones, ¿no? La biela y la manivela serían los eslabones, y pues están unidos por unos pernos generalmente, y se les llama nodos. Los nodos pues es donde entra el perno que va a ser unido con otro eslabón para hacer también se le llama cadena eso, o junta, aquí también se le llama junta. Entonces un eslabón es un bloque, es una puerta. Hay de distintas formas, como de 2 nodos o juntas, hay de 3, de 4, etcétera, ¿no? Dependiendo lo que se vaya a mover. Esos son los eslabones. Bueno, y otro concepto importante es el grado de libertad. Entonces, esto del grado de libertad tiene que ver, pues, lo dice, va implícito en el nombre, se refiere al movimiento, para dónde se mueve. Por ejemplo, aquí tenemos esta junta, que es una junta de revoluta. Esta va a girar, está aquí montado en un soporte, y esto nada más va a girar aquí. Esa es su labor, estar girando. Entonces su grado de libertad pues nada más es el giro. es un movimiento giratorio, entonces tiene un grado de libertad porque nada más gira, es lo único que hace. Y aquí se representa el grado de libertad así con las siglas GDL, un grado de libertad, a eso se refiere. Por ejemplo, aquí está otra junta. Esta junta está montada sobre este soporte, y sobre esta línea o dirección se mueve hacia un lado y hacia otro. Entonces todo nada más tiene un movimiento, un grado de libertad de un lado hacia otro. Por eso es un grado de libertad. Aquí no importa el sentido, aquí lo que importa es la dirección. Hay que ver la diferencia, ¿no?, entre dirección y sentido. Dirección es la línea,
Nosotros, por ejemplo, en una carretera transitamos sobre una línea, que es la carretera, ¿no? Pero el sentido es hacia donde vamos, hacia el sur o hacia el norte, ese es el sentido. Por eso el sentido se expresa con una flecha. Entonces aquí está expresado por dos flechas, quiere decir que va hacia un lado y hacia otro. Pero el grado de libertad tiene que ver con la dirección sobre la línea, ¿no? Entonces tiene un grado de libertad nada más. Por aquí hay otra junta, que es un tornillo helicoidal, que también se le llama, bueno, tiene varios nombres. Y pues lo que hace es girar. Es su único cometido, estar girando, entonces tiene un grado de libertad también. Este se usa pues en los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, los tornos tienen helicoidales. También se usa en las máquinas para alimentos, para mover pues el material, ¿no? En alimentos o también en materiales también se usa. Con tornillos muy grandes se arrastra, por ejemplo, cemento o algún material, ¿no? Alguna piedra. Aprovechando este giro que tiene el tornillo, un tornillo sin fin, eso se le llama. Entonces se aprovecha ese movimiento que tiene el tornillo y se va arrastrando el material, ¿no? A través de los dientes. Y acá abajo tenemos una junta parecida a las anteriores, pero esta va a moverse en forma lineal, de esta manera, pero también se gira. O sea, se mueve en forma lineal y también se gira. Entonces tiene 2 grados de libertad. Entonces aquí lo importante es observar cómo se está moviendo el mecanismo. Si está girando o si gira y se mueve, o sea, se traslada, pues ahí implica ya 2 grados de libertad, ¿no? El traslado es un movimiento, es un grado de libertad, y el giro es otro grado de libertad. Entonces es cuestión nada más de observación, y ahí podemos encontrar cuántos grados de libertad. Esta es una junta esférica o rótula, que pues es una imitación de la rodilla, ¿no? De las personas. Ahí se sacó el modelo de este mecanismo. ¿Y para dónde gira? ¿Para dónde se mueve? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Pues tiene varios giros. Tiene 3 giros en 3 direcciones. Aquí están expresados. Entonces tiene 3 grados de libertad. Este es un mecanismo pues ya más complejo. Una rótula. Y por ejemplo esta junta también se mueve tiene 3 grados de libertad, ¿no? Por ejemplo aquí en dirección X, en dirección Y, y se gira. Por ejemplo puede aparecer, o yo lo he visto en las máquinas CNC, porque ahí la pieza es una mesa, está sobre una mesa, y entonces tiene que moverse en un sentido y en otro, en X y Y por ejemplo, y tiene que girarse también. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo era lo que le iba a decir, que están las CNC. Sí, ahí es donde puede aparecer, o en alguna otra máquina, porque esto pues ya aplican muchas cosas, ¿no? Pero aquí la cuestión nada más es identificar, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, ustedes que van a llevar ya más cursos adelante, van a ver algo de robótica en los siguientes cuatrimestres, y ahí es donde se aplican los grados de libertad. En un robot que, o sea, para dónde se desplaza, un brazo, por ejemplo, un brazo de un robot, qué movimientos tiene, ¿no? Un brazo pues imita el brazo humano, ¿no? Pues eso, al final todo esto es una copia de algo que se vio en algún lado. De ahí se ha sacado todo. Se está imitando la naturaleza, digamos, ¿no? Todos estos mecanismos. Entonces, ¿cómo se mueve una mano? Pues el movimiento de una mano es algo muy complejo. Es parecido a una rótula. Y un brazo robótico a veces está más limitado, mucho más limitado que un brazo, ¿no? Porque el brazo también hay torsión, también se gira el brazo.
y se mueve, se traslada el brazo. Y eso a lo mejor en un robot pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces este concepto pues, seguramente lo van a volver a utilizar más adelante en otro curso. Bueno, aquí empezamos los pares, eso me lo brinqué. El par inferior y el par superior. ¿Eso qué tiene que ver? Pues ahorita en la siguiente lámina se va a entender mejor, porque es un concepto que está muy arraigado, esto del par superior y par inferior. El par, vamos a empezar por el par superior para ver la diferencia. Los tenemos aquí dos eslabones o juntas. Acuérdense que tenemos este eslabón que es como una barra que se mueve lateralmente, ¿no? Tiene un movimiento de traslación, ¿no? Se mueve así y también se gira. Y está apoyado sobre esta pues como lámina, ¿no? Pero como se ve aquí, está apoyado en un punto nada más. Eso es un par superior, porque la definición es esa: contacto en punta o línea. Ese es un par superior. Y el par inferior es un contacto completo, como estos de acá. Esa es la diferencia. Entonces hay que ver cómo es el contacto. Por ejemplo, el de acá arriba, estos son dos eslabones que se giran nada más. Y aquí el contacto es con un perno, a través de un perno. Entonces completo, ¿no? Este de acá, el contacto entre la corredera esta es completo también. Ahí sería completo. Pero por ejemplo, ¿dónde más hay uno superior? Acá abajo. Esto es como una rueda, ¿no? Esta rueda, ¿cómo haría contacto con la base? Este que está aquí abajo. O sea, ¿cómo es el contacto con la base? Cuando giran. Ajá, pero ese contacto ¿es por un punto o por una línea o es completo? Es como cuando pones una moneda en una mesa. Fíjense, si tienen ahí a la mano una moneda con una mesa sobre algo, ¿cómo hace el contacto la moneda en la mesa? Un punto, ¿no? ¿En un punto o en una línea? Porque en un punto sería esto de acá, ¿no? Bueno. Entonces, aquí abajo sería un punto o una línea. ¿Cuál sería la de un punto, profe? ¿Mande? ¿Cuál dijo que era la de un punto? Es que no sale ahí de dónde está apuntando. ¿No se ve el puntero? Bueno, No. es la que está de arriba hacia abajo del lado izquierdo, que dice eslabón apoyado contra un plano. Oh, ya. Ahí el contacto está haciendo por una punta, por un punto, perdón. Y entonces aquí abajo, en esta rueda, Línea. sería una línea. Y pues para eso hay que hacerlo con una moneda. Ustedes lo pueden comprobar. Y van a ver que todo el ancho de la moneda, si se para sobre la mesa, todo ese ancho queda pues soportado sobre la mesa. Es lo que lo sostiene. Entonces es una línea. Entonces este también sería un par superior. Entonces aquí podría ser de dos maneras. Puede ser que esto se gire, como aquí se está indicando que se gira, o puede que se traslade también. Entonces, si se gira sería un grado, ¿no?, de libertad. Y sigue siendo un par superior. Si se trasladara, solamente, bueno, aquí para trasladarse, pues se tiene que girar, ¿no? A menos que lo empujemos. Entonces, si esto se va rodando, se va trasladando también, ¿no? Entonces ahí serían 2 grados de libertad. Y el par sería superior. En este caso de esta rueda.
Y acá, pues estos dos que vemos arriba de la rueda están, estos dos eslabones, aquí se está indicando que están girando, ¿no? El del lado izquierdo, el que dice L1 y L2, del lado izquierdo indica que están girando. ¿Qué tipo de par sería? ¿Superior o inferior? ¿Cuál dijo, profe? El tercero, de arriba hacia abajo, del lado izquierdo. ¿Sería un par superior o un par inferior? Eso sí, no. O sea, Que si no. no está unido en punta o en línea, no es superior, es inferior. O completo, como le llaman ellos, completo. Está en contacto con punta, ¿no? No, está en el perno. Están unidos por el perno. Mm, Entonces completo, ¿no? Es completo esto. O sea, cuando está soportado por un punto, es cuando, para el caso de acá arriba, de la pieza de arriba, ujú. es cuando está encima solo en un punto. Es Oh, como ya lo poner entendí. un lápiz Sí. sobre la mesa, ¿no? Bueno, si lo pudiéramos poner la punta del lápiz sobre la mesa, estaría en un punto nada más, ¿no? Ujú. Sí, si Y pudiéramos el hacer otro, eso. como tiene el perno, Ajá, le da. exactamente. Y como tiene el perno ahí, ahí sería completo. O sea, cuando haya perno, va a ser completo. Eso le llaman completo. Y cuando es Mm, punta o es línea, como la rueda que está hasta acá abajo, se le llama también semijunta. Eso viene ahí en la fórmula de movilidad, las semijuntas. Las semijuntas son pares superior. Aquí faltó ponerle eso, pero ustedes si quieren anotarlo ahí en sus... Esta presentación la subí al grupo de WhatsApp para que también la tengan. Y ahí le pueden agregar que el par superior también se le llama semijunta. Y al otro, al par inferior, pues es una junta completa. Entonces, esto es independiente de los grados de libertad. Porque un par superior puede tener 2 grados de libertad y y también un par inferior pueden tener 2 o 3 grados de libertad, pero depende cómo están unidos esos pares, ¿no? Y entiéndase la unión, pues donde están juntándose uno, donde es la junta o nodo, que es donde se unen ambos, ¿no? Que aquí sería la rueda esta, que está en la parte inferior, con esta como lámina, ¿no? Donde se unen, pues se unen en una línea, por eso es un par superior o semijunta. ¿Sí, sí se entendió? ¿O hay dudas de esto? Porque estos son conceptos, ¿no? Pero sí tiene su chiste, sí tiene su chiste y para entenderlo y analizarlo y poder ya aplicarlo, porque en la ecuación esa de movilidad es donde se aplica el concepto. Entonces sí hay que diferenciar entre en un par completo y una semijunta o par superior e inferior. Entonces no hay preguntas de esto. ¿Cuál es la diferencia entre par superior y par inferior? ¿No? No, profe, pues a lo que le entendí yo era que el par de punta es aquel que no tiene el eslabón, pues que hace contacto con una superficie de forma en un punto Ujú. o en línea, pues. O en línea. Y el inferior es el que tiene el eslabón. Por ejemplo, el perno.
Ándale, el perno. El perno. Perdón. Que casi siempre hay pernos, ¿no? Porque pues dos barras o eslabones pues hay que unirlas con algo. Casi siempre es con pernos para los mecanismos. Porque esos eslabones se tienen que mover. Entonces no puede ir soldado. No puede ir soldado, tiene que estar unido con un perno. Bueno, ahorita puse en el chat la lista de asistencia. A ver, dígame si la ven. A ver si así se ve. A mí no me sale aquí el chat, profe. ¿Ah, no te No sale sé. el chat? No, Bueno, ni la otra vez me salió tampoco, sí le había dicho. sí, es que... ¿Pero tienen la aplicación o Sí, estoy por la aplicación. estás por la aplicación? Sí, Profe. es que el Teams tiene muchos detalles. Y a veces... Profe, ¿sí me escucha? ¿Mandé? ¿Sí me dime. escucha, digo? Sí, sí te escucho. Ah, es que nos pasaba lo mismo con otro profe, pero creó un grupo en el Teams y ya ahora sí nos aparecía el chat. Ah, ok. Bueno, entonces miren, ahorita la pegué ahí en el WhatsApp y veo eso, ¿no? ¿Cómo hacerle? A lo mejor así en un grupo. A mí tampoco me sale la lista. Sí, ya la pegué en el WhatsApp. Ahí se pueden apuntar. Y ya para la mañana, pues mañana tenemos la otra clase. Mañana vemos esa opción a través de un grupo. Bueno, voy a poner aquí proyectar unos ejercicios de aplicación. A ver si se ve. Si se alcanza a ver, no está muy chico. Bueno, aquí estos son, ahí en el recuadro hay que poner qué tipo de par es, inferior o superior. Por ejemplo, este de acá. Este es un mecanismo, ¿no? ¿Qué hace? Pues alguien lo alimenta, tiene que haber una alimentación, ¿no? Para que esto funcione. Ya sea por este lado, donde está esta rueda, la rueda del lado derecho, o por la parte de arriba, donde está el engrane chico. Entonces tiene que haber una alimentación, ¿no? Una alimentación me refiero a que haya un eje que conecte, por ejemplo, esta rueda y la mueva. Si se mueve la rueda, se va a mover este eslabón y pues le va a transmitir la potencia a la otra parte del mecanismo, ¿no? Puede ser de esa manera o puede ser por el otro sentido. Pero cada uno de estos pares, pues unos son inferiores y otros son superiores. Por ejemplo, este engrane está acoplado con este engranaje de acá. Me estoy refiriendo a la parte izquierda, ¿no? Con esta parte dentada, que es una parte de un engrane, ¿no? Entonces, este par sería superior o inferior, este de aquí. O sea, ¿sería completo o sería por punto o por línea? ¿Cómo sería ese par de ese engrane? Pues sería completo, ¿no? Completo. Entonces este es un par inferior. Eso iría en este cuadrito.
¿El del eslabón o cuál? Digo, el del engrane. El engrane pequeño. Con este. Esto también es un engrane, ¿no? Es una parte, es como una leva. Ujú. Una leva tiene esta forma, pero no están dentadas. Esta sí está dentada. Entonces, aquí la respuesta sería par inferior. Entonces, así nos vamos a ir con todos. Por ejemplo, este de aquí, el que sigue, es un par superior o es un par inferior con todos estos, ¿no? Entonces vamos a hacer este de aquí arriba ahorita. Háganlo ahí en su cuaderno. Si pudieron abrir el archivo ahí en el grupo, pues ahí lo pueden ver más con más detalle. Si no, pues aquí en la pantalla. Entonces nada más hay que poner par superior o par inferior. Son cuatro respuestas. Entonces vamos a dar unos minutos, ¿no? Unos 5 minutos para que lo hagan, ¿no? Sí se entiende cómo va a ser. No hay dudas. Sí, perfecto. Sí, bueno, yo sí entendí. Déjelo.
Bueno, vamos a seguir. Sí, sí terminaron. Nomás era el mecanismo de arriba. Sí, ya, profe. Bueno, Sí. aquí hay que hacer una aclaración. Así como está aquí el recuadro, está apuntando hacia el perno. Entonces el perno sí sería un par inferior, el perno. Pero cuando hay diente con diente, ¿qué tipo de par sería? ¿Superior o inferior? Con los dientes Ajá, cuando es diente con diente. sería superior, ¿no? Superior. A ver, vamos a verlo ahorita con el pintarrón para aclarar eso, que es importante. Nada más que me deje. Me deje proyectar. Me voy a abrir la pizarra. Ahí está la pizarra. No sé si se vea. Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, este es un engranaje. Es decir, cuando los dos dientes se, se acoplan. Por acá está el otro diente. Así, ¿no? Bueno, entonces, cuando se hace el engranaje, el contacto en la parte inferior es una línea. Así. ¿Por qué? Porque esto se está moviendo. O sea, está brincando, ¿no? Está brincando de una cavidad hacia otra. O sea, entra el diente en la cavidad del otro engrane y así se va girando, ¿no? Y entonces realmente el contacto es sobre una línea, no es propiamente todo el diente, ¿no? Sería una línea de aquí. Por eso este par sería superior. Entonces le pongo superior ahí. Ajá. Pero como está el dibujo. A ver, vámonos al dibujo ahora. Es que el dibujo está señalando hacia el perno. No está señalando el recuadro. Tiene una flechita. No señala propiamente a la parte de los engranes. Por eso, pues sí habría diferencia. O sea, si vemos en el dibujo, la flecha y el recuadro apuntan hacia el perno del engrane, ¿no? Entonces ahí sí sería
un par inferior. Pero si fuera diente con diente en el engranaje, ahí sería un par superior. Oh, sí. ¿Sí? Pero vamos, aquí lo que preguntan pues es sobre el perno, ¿no? No tan- Pero para que no haya la confusión. Bueno, y el que sigue, el que está en este eslabón con la parte dentada, ¿qué sería? ¿Qué par sería? ¿El eslabón? Ajá, está un eslabón que está acoplado a una especie de leva pero dentada, el eslabón largo, y ahí está señalada con una flecha y un recuadro en la parte superior o abajo del engrane. No sería ese superior, ¿no? No, o es un perno también, No, entonces inferior. está, la flecha, ¿dónde está apuntando? ¿No es al engranaje? No, está apuntando hacia donde está el engrane, el perno, Oh, no más que ahí le tapa. Y donde conecta la rueda con ese eslabón, el más abajo del dibujo, pues también sería inferior, ¿no? Porque hay un perno. ¿Cuál otro faltaría? Y el del lado izquierdo, donde soporta la leva esta, la leva dentada, también sería inferior. O sea, en este caso serían todos inferiores. O los pernos. Ahorita vamos a ver unos superiores. Pero para estos casos sería inferior. O completo. Eso es en cuanto al mecanismo de arriba. Y en el mecanismo de abajo, del lado izquierdo, la parte superior izquierda, está una corredera con un perno. Ese perno está unido a un eslabón. Sí, es un mecanismo de tijera que está conectado a un tornillo sin fin con una manivela en la parte inferior. Entonces se mueve esta manivela, puede ser a través de unas poleas o de una transmisión, y se va a mover el perno que está sobre el eslabón, y va a mover este mecanismo, ¿no?, de tijera. Se va a mover linealmente. O sea, esto nada más lo que va a hacer es bajar y subir. Eso es lo que hace, ¿no? Bajar y subir. Pero entonces el par que está en la parte inferior, el de corredera, ¿cómo sería? ¿Inferior o superior? ¿El que está dónde, profe? En la corredera, la parte superior. Aquí hay una ranura donde está pues un soporte. Es como una mesa, ¿no? Y está una ranura y hay una corredera ahí. Sí, sí. ¿Qué hace la función de corredera, más bien? ¿Qué par sería ahí? ¿Superior? Pues ahí se o mueve inferior? a lineal, ¿no? Ajá, pero ¿sería superior o inferior? Pues superior, ¿no? No, porque tenemos un perno. O sea, cuando hay pernos, es Siempre va a ser inferior inferior. o completo. Se les llama completo. Que Cuando sería hay el mismo perno caso. ¿Sí? para todo, entonces, Sí, pues sería el mismo caso de todos estos, ¿no? sí. Todos serían inferiores. El de acá abajo, donde está el tornillo sin fin, está unido por por un perno también. Está acoplado, ¿no? Está acoplado al tornillo sin fin, como una abrazadera o algo tiene ahí. Un cople, es como un cople. Pero hay un perno. Entonces se mueve ese tornillo sin fin
de un lado hacia otro, y el eslabón pues también se mueve. Entonces el perno es lo que dicta si es inferior o superior. Entonces es como una regla, ¿no? También se puede tomar como una regla. Si es el perno, si hay un perno, se considera como una junta completa o inferior. Ahí como que está al revés, ¿no? O sea, ahí se está considerando, si está completo le llaman inferior, ¿no? Como que ahí la clasificación que se hizo está media extraña. Y cuando es una semijunta, cuando acaba en punta o en línea, es superior. Es como que el concepto está algo extraño. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? De estos mecanismos. Esta información guárdenla, les va a servir. Yo les aseguro que les va a servir más adelante en sus otros cursos, cuando empiecen a hacer robots y todo eso, a operar robots. Esperemos que ya para entonces ya estemos en las instalaciones de la universidad y ya puedan pues hacer ya más prácticas, pero esta información pues les puede ayudar más adelante. ¿Alguna pregunta? Entonces casi la mayoría fueron inferiores, ¿verdad? Sí, para este caso sí. Pero ahorita nos vamos con los superiores, que sería este de acá. Entonces, aquí tenemos una leva. ¿Qué son las levas? Pues a lo mejor las han visto. Son, tienen una forma así ovalada, como un huevito. Esa es la leva y está acoplada. Aquí está acoplado en un eje. Esta parte. Aquí tiene el cuñero, aquí una cuña y el eje, ¿no? Y en la parte superior está lo que se le llama un seguidor. ¿Qué es un seguidor? Este seguidor generalmente está fijo. Y la leva pues siempre está haciendo contacto con el seguidor, porque la leva está soportada por un eje, ¿no? Entonces está girando, esta leva gira. Pero el seguidor, ¿qué va a hacer? ¿Qué haría aquí el seguidor? Seguir el camino de la leva. Ajá, la forma, exactamente. Si tiene una forma así, pues el seguidor va a seguir esa forma, ¿no? Y entonces esto se mueve, ¿no? No, esto se mueve, ya me acordé. Esto se mueve, a veces tiene como un resorte aquí. Entonces se mueve. Entonces cuando esto tiene la parte más alta, porque esto se va a girar, ¿no? Lleva a la parte más alta, esto se va a subir. Y luego va a bajar y va a estar así, ¿no? Va a estar fluctuando. Ese es un mecanismo de leva. ¿Eso para qué sirve? Pues hace la función como de un resorte, por ejemplo. O también lo tienen los relojes. Bueno, ya casi no hay de esos relojes, pero... Torres. Ajá, tiene ese mecanismo. O algún mecanismo que necesite un movimiento que se repita. Los motores, profe. Los motores, sí, no, pues el árbol de levas, porque ese movimiento se está repitiendo continuamente, ¿no? Por eso son las levas. Entonces para eso es. Cada cuando se repite, pues cada que se da una vuelta a esto, se repite el movimiento, ¿no? Y esta de acá, el seguidor, pues se va a levantar, se va a bajar a un cierto grado. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo sería el contacto entre el seguidor y la leva? Lineal. Una línea, ¿eh? Ahí no es un punto, es una línea. O sea, siempre va a haber una línea. Tiene que haber siempre una línea de contacto. Porque si observamos, el seguidor también tiene una forma así como ovalada, ¿no? También tiene una forma como ovalada. De hecho, podría ser hasta como un diente. Nada más que la leva, pues tiene una forma ya más peculiar. Entonces sería superior. Este sería un par superior o semijunta. Ahí se le llama. ¿Cuántos grados de libertad tendría?
esta junta, según este dibujo. ¿Cuál, profe? El de la leva, el que está arriba. ¿Cuántos ¿Cuántos grados grados de libertad? 2, ¿no? 2, ¿cuáles serían? El que... Pues el que se mantiene... no. O 1. Aquí está marcado, ¿eh? Aquí El están. que gira y Ajá. el que mueve, pues... ¿Cómo digo? O sea, la leva está girando, ¿no? Aquí, de hecho, aquí Ajá. está indicado, ¿no? Sí. Con esta flecha. Indica que pues está sobre un eje y siempre va a estar girando, ¿no? Sí. Y el seguidor, ¿cuál va a ser su movimiento? Lineal, pues... Así es. Va a estarse moviendo hacia un lado y hacia otro. Ujú. Entonces tiene 2 grados de libertad. Y es un par superior o semijunta. Y en el caso del engrane, ¿cómo sería? Pues nomás 1, ¿no? Ajá, pero es un par superior, inferior, Superior. superior. Sí, pues ya lo hemos visto, ¿no? El contacto es una línea. Siempre eso va a ocurrir en las transmisiones de engrane. Y pues los dos giran ahí los dos. Pero acuérdense de una cosa: ¿cómo gira un engrane? A ver, vamos a regresar acá, porque eso tiene que ver con los grados de libertad. Voy a irme aquí a la pizarra rápido, a ver si carga. Eso es importante. Y eso ustedes lo pueden ver también pues tienen ahí en su casa algún mecanismo o algo. O si tienen un hermanito, pues ahí le desarman un juguete para que lo vean. Y es como investigación, es la ciencia, porque es una forma de saber cómo funcionan las cosas también. Por eso los niños pues desarman las cosas, porque pues quieren saber qué es lo que está pasando adentro del juguete, ¿no? Esa es la razón. Entonces, tenemos aquí un engrane, ¿no? Un engrane es una rueda dentada. Y acá tengo otro. No sé si ya se ve a la pizarra. Sí, profe, ya sé. Lo estamos viendo de forma frontal. Entonces, para que esto gire, este tiene que girar así, ¿no? Vamos a ver aquí. Este engrane tiene que girar así, en este sentido. Y este tiene que girar al revés. Así funcionan los engranes. ¿Por qué? Porque digamos que este es el impulsor y este es el impulsado. Entonces, ¿qué hace este? Pues el diente de este impulsa al del lado derecho, ¿no? Pero este se gira en un sentido y este va a girarse en otro sentido. ¿Sí? O sea, ese es el engranaje, eso se le llama engranaje. Y tiene que ser así para que se puedan mover los engranes. Entonces, ¿cuántos grados de libertad serían? Para un engranaje. Pues 2. Tienen que ser 2, ¿no? Porque son 2 giros. Ustedes lo pueden, como les digo, ustedes lo pueden comprobar. Si les queda la duda, pueden comprobarlo pues con un mecanismo. O sea, donde vean, ahorita pues hay mecanismos de plástico, ¿no? Donde se puede ver esto. Y ustedes lo pueden observar. Que si empujo un engrane hacia un lado, el otro va a girar al lado contrario. Entonces, eso es el funcionamiento. Son diferentes Sentidos. Diferentes sentidos. Ajá. ¿Por eso son 2 grados? Sí, por eso son 2, exactamente.
Por eso son 2 grados de libertad. Porque son sentidos. Son 2 sentidos ahí. Cuando está acoplado, ¿no? Cuando hay un engranaje. Bueno, ¿alguna otra pregunta o dudas? Mañana vemos lo de movilidad, lo de la ecuación de Kaczmarek. Hacemos algunos ejercicios, ¿no? Ya con la ecuación, pero pues era importante ver todo esto porque esa ecuación se basa en esto, sobre todo en identificar cuáles son las semijuntas y las juntas completas y todos los grados de libertad. O sea, se basa en esos 3 conceptos: en grado de libertad, junta completa y semijunta, para poder utilizar la ecuación. Por eso pues nos abocamos a ver los conceptos en esta clase y ya pues mañana los aplicamos. Entonces, si no hay dudas o preguntas, le dejaríamos aquí y pues queda ya abierto para cualquier duda que tengan en el chat, ¿no? Del WhatsApp del grupo, para sus dudas, ¿no? Bueno, pues aquí la dejamos. Gracias. Nos vemos. Profe, Hasta luego. gracias. Nos vemos. Hasta luego.